Le damos la más cordial bienvenida a su programa Diálogos entre Libros. Hoy vamos a conversar con un profesor visitante de Venezuela, ya tendremos más detalles al respecto. Por cierto, es un profesor de literatura. Mientras tanto, les invito a ver la recomendación del libro de esta semana. Mi nombre es Armando Hernández, estudio Ingeniería Eléctrica y estudio en la Universidad Autónoma de Honduras. Les quería recomendar un libro con el cual fue el que yo empecé en este mundo de la lectura. Se llama Las aventuras de Sherlock Holmes. Creo que es un libro, podríamos decir, muy neutral, pero muy hermoso en cuanto a su contenido. Neutral porque creo que independientemente de los gustos de una persona, es un libro con el cual ustedes podrán estar atrapados en la trama desde el primer capítulo. Cada aventura es algo que los tendrá en constante suspenso y espero que les guste. Y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el profesor de literatura de origen venezolano, Luis Alfredo Álvarez. Gracias por estar con nosotros en este programa Diálogos entre Libros. Queremos conocerlo un poco más. Cuéntenos cuáles son sus raíces. Bueno, vengo de Venezuela, de una ciudad cercanías a Caracas que se llama Los Teques. Soy de esa zona, a nosotros nos llaman Los Tequeños, que tiene que ver también con un plato, una botana allá muy típica, muy nacional, que se llama así, el tequeño. Ahí es donde da origen ese plato. Bueno, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, del área de teoría literaria, ya por más de 25 años, y profesor del Pedagógico de Caracas, que tiene una tradición bastante larga, sobre todo en la formación de los maestros en Venezuela. Es la gran casa de estudio de los maestros de Venezuela. Tiene más de 80 años en eso. Y bueno, soy profesor del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, con ese nombre. Y soy el jefe de cátedra de Literaturas Europeas. Además, coordino la maestría de Literatura Latinoamericana, o sea, más o menos mi trabajo en mi país. Es arduo, ¿no? Sí, mi trabajo en mi país y agradecido de la invitación que ustedes me han hecho a este país, que ha sido, como les comenté en algún momento, arduo. ¿Cómo llega este mundo de la literatura a su vida? Bueno, por formación familiar, siempre fui lector desde niño. Y este tipo de carreras, yo en algún momento escribí que cuando quería estudiar esta carrera empezaron las burlitas y demás, porque estas son carreras que no son, siempre han sido carreras que no se catalogan como productivas en términos monetarios. Y uno se convierte de la noche a la mañana, adquiere un signo como el inútil de la familia, lo que hace es leer. Pero ciertamente la lectura no es algo que va a producir, es algo que produce otras cosas, ¿no? Hay una utilidad, como dice algún autor por ahí, mucho ordine de lo inútil. O sea, la utilidad de lo inútil es más importante que a veces que el sistema de producción tradicional, ¿no? De ver todo en términos materiales. Y es que, se generan precisamente los principios, los valores que te permiten crecer como sociedad, los valores humanos. Sin esos valores humanos, la sociedad se vuelve una sociedad tecnificada, pero totalmente indolente con respecto a los otros. Entonces, siempre he sido un lector y encontré la posibilidad de estudiar la carrera de letras, que desde que entré yo he estado enamorado de ella, ¿no? Enamorado porque, he dedicado todo mi tiempo y ya llevamos bastante tiempo en eso y he crecido dentro de esa área. Y es escritora, además. Sí, he tenido, sobre todo en el área de la crítica, en el área de la ensayística, un trabajo, pero fundamentalmente en el trabajo crítico literario. ¿Y cómo es ser profesor? Mira, yo al principio, cuando me gradué, mi intención era investigar. El trabajo de investigación, hay dos tipos, ¿no? El investigador documental, ese que llamamos ratón de biblioteca, que vive horas en una biblioteca, y el investigador hermeneuta, ¿no? El que elabora un documento en función a cierto acercamiento a artefactos culturales.
El ratón de biblioteca es el que te permite, ese que llamamos ratón de biblioteca vulgarmente, el documentalista es el que te permite entrar a un archivo y muchas veces hacer curaduría, rescatar cosas que están en el olvido, es el que hace memoria. El otro no, es el que hace la crítica, pues el que hace el comentario, el que valora su contemporaneidad, lo relaciona con los problemas vigentes. Las cosas del pasado se relacionan con el entorno y eso te permite un diálogo con el pasado, con el presente, hacia el futuro. Yo me catalogo es el hermeneuta, pues el hombre que agarra un texto e interpreta de acuerdo a ciertas necesidades culturales del momento y hace una reflexión en torno al pasado, pero con miras al futuro. Y bueno, desde ahí es que han sido mis publicaciones. ¿Y este trabajo como docente llega a usted por casualidad o fue algo que usted ya tenía en la mira? No tenía. Como te decía, mi intención era investigar, pero por razones estrictamente económicas tuve que hacer carrera docente. O sea, tuve que empezar de manera empírica a dar clases de lo que había leído sin las competencias pedagógicas. Las competencias pedagógicas se fueron adquiriendo con el tiempo. Yo tengo mucho tiempo dando clases. No es como el profesor que estudia pedagogía y bueno, va adquiriendo competencias ya de la especialidad, pero fundamentalmente es pedagogo, ¿no? Yo fui al revés. Es un profesor, un lector, literalmente, que habla de lo que lee. Eso es muy hermoso, pero enseñar sobre eso ya cambia el panorama. Tienes que tener una serie de estrategias y eso lo he ido aprendiendo y ahora lo enseño. Ahora enseño cómo dar clases de literatura. ¿Me entiendes? Cómo nos acercamos desde un niño hasta un adulto para que él pueda convertirse en un lector con ciertas competencias, que pueda tomar un libro y hacer comentarios, pues. En nuestro país se habla mucho de esa necesidad de generar esta cultura de la lectura porque no la tenemos. Y con esta venida de la tecnología cada vez en menor escala se lee. Son más videos, más entretenimiento de otro tipo, pero no esa lectura que nos lleva a mundos mágicos y que nos hace vivir otras vidas. ¿De qué manera considera usted que se puede ir fomentando esa lectura? Bueno, tiene que haber una campaña en todos los sentidos, ¿no? Primero, una campaña estatal de la lectura, ¿sabes? Crear no carreras, pero sí grupos de lectura que van desde el club de lectura hasta la enseñanza del leer. Gente que va a las escuelas, le enseña a los muchachos a cómo leer y divertirse con la lectura, porque el problema es cuando la lectura se vuelve algo que hay que evaluar, no. Ahí está el problema, cuando lo convertimos en un acto punitivo. La lectura tiene que ser un acto de placer, leer es un placer. Si no hay esa campaña de la lectura como placer, simplemente como una materia que tienes que aprobar, obviamente vas a tener un problema, porque va a haber un rechazo, porque hay otros artefactos mucho más atractivos. Pero también hay que decir que hay otras formas de leer, ¿no? La única no es solamente el libro, así como lo tenemos en este momento, sino también se puede leer desde el teléfono, se puede leer, y eso es otra forma también que ha cambiado las maneras de percibir el mundo, que es una forma también de entender la lectura. La lectura es un intercambio, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la tradición nos ha dicho que leemos letras, no, pero no leemos solamente letras, leemos imágenes y por eso leemos otros signos, ¿me entiendes? Que no son necesariamente lo que conocemos como las letras, la escritura, pero eso no va en menoscabo del libro tradicional. O sea, el libro tradicional es un patrimonio. Cada día más esto se convierte en patrimonio, porque sin ánimo de ser apocalíptico, los tiempos nos están diciendo que esto va a desaparecer. ¿Por qué? Bueno, porque esto se hace con materiales que no pueden desaparecer, que son más prioritarios que convertirlo en una página, que es el recurso medioambiental. Entonces, lo digital tiene sus ventajas, pero tenemos que aprender a hacer esa sustitución, no es algo brusco. El libro está ahí, es un patrimonio, hay que cuidarlo, porque no va a existir, es como un objeto arqueológico.
A mí me cuesta todavía pasar Sí. de este Y a libro pesar de que físico que disfruto. existen los libros ya de dosado, de libros pequeños que tú puedes manipular, ahorita es muy atractivo el proceso de la migración hacia la lectura digital. Tiene que ver porque, bueno, tú tienes un teléfono, un dispositivo que te lo permite, ¿no? Tienes una pantalla. Insisto, no hay que hacerle la guerra, hay más bien que integrar el proceso. Pero hay que también darle un valor a nuestra tradición libresca. ¿Pero por qué? Porque no existe. Lamentablemente se está perdiendo ese valor y el libro cada vez está quedando en un estante como algo que Decorativo. está ahí, decorativo. Por ejemplo, llama mucho la atención en Estados Unidos desde hace tiempo. Obviamente la gente no lee libros. Antes se leía lo que llamábamos un libraco, un manuscrito, y eran libros gigantes. Ahorita lo llaman los americanos un book table, ¿no? O sea, algo que tú pones en tu mesa para adornar. Pero, oye, tienes ahí un libro sobre historia del arte, pero es un libro de mesa. Y entonces el libro se convierte en un artefacto de lujo, no es un artefacto de conocimiento, es un artefacto de lujo, una mercancía. Tienes una Biblia súper bella, pero ni la abres, o tienes un manuscrito del siglo XV, pero ni simplemente para adorno. Y se vuelve un objeto de valor, una mercancía. Y se valora de acuerdo a mercancía, no como objeto de conocimiento. El libro tenemos que empezar a valorarlo. Hay gente que se ha negado porque dice, bueno, yo soy tradicional. No, pero es también una enseñanza de cómo lo digital te permite, por ejemplo, hacer cosas que no hace. Por ejemplo, para un investigador, que no lo puedes hacer con este libro. Yo tengo para investigar que rayarlo, que marcarlo, que anotarlo. Aquí no, con lo digital puedes hacer metatextos, ponerle noticas, ponerles un colorcito, extraerlo, copiarlo, pegarlo. O sea, es muy fácil. Compartirlo. Mira lo que estoy leyendo. Yo te diría en ese sentido que los clubes de lectura son fundamentales, porque además se hace personalizada la lectura, el comentario no es académico, es una forma que tú tienes para enamorar, o sea, de lo que lees, de la forma de enamorar de lo que lees, que tú hables como lo has leído y qué te hizo sentir. No estamos hablando en términos académicos, estamos trabajando lo textual, no. Te está diciendo, mira, esto me llegó aquí, esto lo entendí así, esto me conmovió, esto me hizo comparar con cierta experiencia, ¿me entiendes? Entonces, el comentario del libro se vuelve colectivo y ahí sí estás haciendo un trabajo de lecturía que me parece importante a nivel social. Un país sin lectores es un país que, y en sus democracias se vuelven muy frágiles, porque un país sin lectores es un país donde no hay un libro y donde no hay un proceso de alfabetización. No porque no sepa leer, no sepa entender las letras, sino que es un analfabeto funcional. O sea, es aquel que sabe leer, pero nunca lo pone en práctica. Eso es un analfabeto funcional. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias a nivel de interpretación, de comprensión, inclusive lógica, de la racionalidad más tradicional. Claro, y eso nos lleva a tomar decisiones erróneas. Ajá, y a deliberar, por ejemplo, hasta estar en desacuerdo necesita de que tú tengas un libro en la cabeza, ¿me entiendes? Porque si no se vuelve un acto emocional, ¿me entiendes? Un acto violento. Si tú estás en desacuerdo y tú no tienes un libro, tú utilizas la violencia, ¿no? El disenso, esa es la palabra más bonita. El disenso es cuando tú me dices algo y yo estoy en desacuerdo y yo te llevo a ti a argumentar de manera diferente, a decirte, mira, pero yo no pienso así por esto, y tú replicas, y eso es diálogo. Y los diálogos se establecen en culturas donde existe el libro como principal instrumento de nuestra democracia, de nuestra vida republicana. Acuérdate que la república es res publica, la cosa pública. La cosa pública es una plaza donde tú hablas con el otro, lo que estamos haciendo en este momento. Cuando eso desaparece, obviamente en las repúblicas se queda el nombre, se vuelve otra cosa. Viene alguien que te impone, te direcciona, te dice lo que tienes que hacer. Y ya cuando nos damos cuenta, estás allí está hecho. y a lo mejor te están vendiendo como que esto es la maravilla.
¿me entiendes? Como cuando estás comprando un producto porque, bueno, recibes un poco de propaganda. No, aunque filosóficamente es tan importante en el disenso en una democracia, es lo que nos hace democrático, el que tú puedas tener los mecanismos y los espacios para decir esto no, pero en el buen sentido, en los espacios dialógicos, en el espacio del diálogo. Pero para eso tienes que tener cultura, y la cultura te la da literalmente el libro. Porque fíjate, la palabra cultura es una palabra que viene de lo agrícola. El culto, cuando se hablaba de culto, es cuando tú una tierra yerma la preparas para producir. Eso era lo que se entendía por cultura. ¿Me entiendes? Cuando tú te culturizas, y eso pasa a la vida civil, a la vida, es cuando tú adquieres unas herramientas para que eso que está yermo, selvático, se vuelva civilizado. ¿Me entiendes? Siempre es lo humano, no sé si me estás entendiendo. El problema de relaciones, de cómo nosotros de repente, sin eso no tenemos diferencia con los animales. Lo que hace cultura, ese es el proceso en que tú preparas el campo para que produzca de manera organizada un fruto. Eso es la cultura. Cuando tú vuelves un campo productivo, ya no es el fruto que sale de la nada y yo lo recojo, no. Es cuando tú elaboras todo un proceso. Se abona, eso es un trabajo, eso es trabajo, ¿me entiendes? Claro. No solamente apoyas la mentalidad del trabajo, sino la mentalidad de eso, de que para poder ser alguien tienes que cultivar. Si en eso no. Y ha llegado a Honduras ahora usted a compartir todo esto que conoce y, digámoslo, utilizando esta analogía que usted ha hecho, cultivar, ¿no? Sí, la tú maestría sabes que, del autónomo. Sí. A mí me encanta el intercambio. De hecho, yo vengo de un país muy orgulloso. La cuestión petrolera ha sido, hay un autor que llama el Gran Minotauro, ¿no? Nuestro gran monstruo. Nos ha dado mucha riqueza, pero también una pobreza terrible. Y no hemos creído en algún momento mejores que los demás. O sea, se ha generado una humildad de que nosotros somos una tierra que produce riqueza de la nada. Nosotros, de hecho, cuando estudiamos los indígenas, cuando lo estudiamos de muchachos, nuestras poblaciones indígenas, hablamos de recolectores. O sea, y nosotros nos sentimos como recolectores de una riqueza que hay que trabajar poco. O sea, está allí. No sé si me entienden. Y vas y gastas lo que lo consume. La palabra consumo tiene que ver con eso. El viajar para acá es, y para cualquier lugar, es un intercambio fundamentalmente con las personas. Y yo lo agradezco muchísimo en este momento tan deprimido que tenemos como país, en todos los sentidos, económico, político, en que hayan tenido la gentileza de invitarme. Yo di unos cursos online en tiempos de antes. Y bueno, nada, esa es la razón de por qué estoy aquí, ¿no? Parece que gustaron, bueno, y han hecho lo posible. Tú no te imaginas qué es lo que ha hecho la universidad para que yo esté aquí. Bueno, ha sido arduo, porque ha sido muy difícil salir de Venezuela por las razones políticas que estamos viviendo. Nuestra ciudadanía nos ha dado mucho golpe, lamentablemente. Entonces, bueno, estamos aquí, de verdad, para hacer este intercambio. Me han tratado como que si fuese un super personaje que viene, ¿no? Yo soy un simple profesor de la Universidad de Caracas, con experiencia, pero no mejor que ustedes, de verdad que sí. ¿Y de qué va estos cursos que ha dado? ¿Sobre qué? Porque también va a dictar unas conferencias, ¿no? Aquí en la universidad. Bueno, de mi área, ¿no? Mi área yo trabajo fundamentalmente el área de la teoría literaria y el área de la filosofía y la literatura, ¿okay? Trato de buscar pensar la literatura. El acto de pensar es un poco más complejo y eso es filosofía. Saber qué es la literatura en función a modelos de pensamiento. Y bueno, yo aquí les di un curso a la maestría de literatura centroamericana
sobre cine y literatura, porque hay una relación también muy estrecha y bueno, el curso fue además masivo. Ahorita voy a hablar en estas semanas que voy a estar aquí de varias cosas, a lo mejor muy dispersas, pero hay una unidad. Voy a hablar de tabaco y literatura, bueno, porque Honduras ahorita tiene uno de los tabacos premium mejor rankeados y yo soy no solamente un consumidor, sino me he dedicado un poco a investigar culturalmente nuestra tradición con el tabaco, el tabaco fundamentalmente como planta netamente latinoamericana, sobre todo del Caribe. Y bueno, ustedes tienen una producción de tabaco premium fundamental que hay que relacionarlo. Y resulta que en esa investigación hay una relación muy importante de la literatura con el tabaco hondureño. Con el tabaco hondureño no de ahorita, de hace 100 años, hace mucho tiempo. Y te estoy hablando de la literatura europea, no te estoy hablando de la literatura latinoamericana. O sea, autores como Thomas Mann, que era además un fumador, fumaba tabaco hondureño. Con vitola hondureña. O sea, que esas cosas tenemos hay mucho que... todavía. Sí, que eso es más importante, que es con marca premium, pues. Y estamos hablando de hace más de 100 años. Y voy a hablar sobre ya una cosa estrictamente literaria, vamos a decir un poco más especializada, sobre la crítica y la crisis, los espacios de lo que se llama el impasse. El impasse es un término del psicoanálisis y que uno lo adapta. Y después, bueno, voy a hablar sobre las humanidades. Ese sí va a ser aquí entrenó el tema un poquito más político. Lo que hemos estado hablando, el deterioro de las humanidades, es correspondiente al deterioro de nuestra democracia. Excelente. Pues Luis, de verdad que ha sido un gusto conversar con usted y dan ganas realmente de ir a todas las conferencias que acaba de mencionar. Así que a ustedes también les invitamos a estar muy pendientes. Ahí vamos a estar anunciando las fechas, el horario y el lugar al que ustedes pueden disfrutar todas estas conferencias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por el espacio. Y bienvenido. Bueno, agradecido, de verdad. Ya volvemos. Y toda esta semana está disponible en la librería universitaria una exposición de pinturas realizadas por Ney Fernández, un hondureño que vale la pena seguir, disfrutar y apoyar, porque con su arte está llevando a todos los rincones del mundo a Honduras. Veamos.
Declarando su amor por Honduras, el artista Neri Fernández, de 29 años de edad, elaboró un cuadro con una medida de 90 por 90 centímetros, donde representó una de las artesanías de los pueblos originarios de Honduras, la muñeca de Tusa. Yo tengo un proyecto artístico que se llama Colectivo de Arte Cadejo. Pintamos obras de arte de gran formato en todo el país y fuera del país. Hacemos murales. Ahorita el que se me viene a la mente es de Comayagua, Paseo La Alameda, que ha sido el trabajo más grande que tengo en el repertorio artístico. Y pues también Dios y el arte me ha permitido visitar los 18 departamentos del país. Fernández es un fiel creyente en el país y considera importante formarse e investigar sobre nuestra cultura para apreciarla y exponerla al mundo. Para mí Honduras es el mejor lugar del mundo. Tenemos misticismo, tenemos pueblos vivos, culturas milenarias, entonces hago muchas investigaciones de campo, salgo con mi cámara a tomar fotos y de ahí es donde provienen la mayoría de estas obras. Un mundo, yo le llamo como un mundo loco, un mundo místico, porque me gusta contarle al mundo lo bonito que tenemos en Honduras a través de los colores. Neri Fernández llegó a territorio Puma invitado por los organizadores de la librería universitaria. Conversamos con Nancy Lagos para conocer más al respecto. Contentos y agradecidos por este espacio que nos brindan, sobre todo pues dar a conocer los servicios y el aporte que brinda a la librería universitaria a través del arte y la cultura. Ese es uno de los objetivos principales, no solo de nuestra librería, sino también de la academia, de esta gestión rectoral, ¿verdad? Al escribir una nueva historia, de poder abrir estos espacios, incentivando y apoyando a quienes se apasionan y quienes tienen como fin primordial acercar pues estas ideas, esta labor y apoyar. Realmente los espacios están abiertos no solo para nuestra academia, sino que todo aquel que quiera pues disponer de estos espacios del arte, la música, la poesía, la pintura. El espacio está abierto y ese es nuestro objetivo. La librería universitaria cuenta con una amplia colección de literatura, libros de textos para las asignaturas, colección hondureña y colección infantil. Atiende al público en general de 8 de la mañana a 7 de la noche. Por hoy llegamos al final de su programa Diálogos entre Libros, no sin antes agradecer su fiel sintonía e invitarles a disfrutar de un ambiente totalmente distinto en la librería universitaria. Venga y disfrute de toda la literatura que hay aquí disponible, también en la sección de niños, para que traiga a los peques de la casa y disfruten del arte, la cultura y sobre todo del calor humano.